Bueno, yo he estado hablando con diferentes sectores, sobre todo en emprendimientos. Sectores con los que he conversado, médicos, turismo, todo el tema de reservas para agencias de tours, experiencias, y pues por supuesto contigo, Pablo, en el sector de atención médica veterinaria. Y no hay persona que no me haya dicho que le tiene pánico a esa vaina. En el sector médico, pues hay un tema también de ego, desde el conocimiento, y es cómo vas a ver una inteligencia más que yo, pero también sabemos que las consultas son muy cortas, que hay muy poco tiempo para atender a los pacientes, para hacer un diagnóstico profundo. ¿Qué pasó en tu sector? ¿Cuál es ese miedo a reemplazo que hay ahí? Todas las anteriores, te cuento. Em, por un lado, bueno, la parte de sentirnos lejanos, ¿cierto? Es una preocupación más que todo del cliente. Sin embargo, a mí me ha parecido particularmente muchas cosas de las que les voy a hablar, obviamente, es pues, toda mi experiencia personal en todo esto. Em, Cuando nosotros lo adoptamos, pues gracias al equipo que tenemos atrás, que en realidad es un equipo muy bueno, es increíble cómo la IA ha adoptado esa cercanía que nosotros tenemos con el cliente. O sea, muchas veces el cliente me dice: "Es que me di cuenta 14 mensajes después que era una IA", y que se despedían y se quedan ahí enganchados hablando con ella, y es que al rato le dije: "Es que eres un bot, ¿cierto?". Entonces es muy charro porque la forma como se expresa, cómo se expresa sobre ellos, es muy bonita. Entonces no sienten tanto esa distancia con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el miedo a ser reemplazados, creo que en todos los sectores ha habido ese miedo, pero creo que tenemos es que aprender a verlo de otra manera, porque no nos va a reemplazar, pues por ahora no, y lo he hablado mucho con el equipo y les he dicho, esto es una herramienta, esto lo que viene es a facilitarnos la vida y a ayudarnos a tener más información, que a veces es muy difícil tener toda la información en la cabeza. Y bueno, ahorita que también tocaste el tema de lo del ego, o sea, definitivamente, o sea, la IA tiene mucha más información, la tiene presente, la tiene ahí, la tiene a la mano, la tiene inmediatamente. Nosotros a veces por nuestras emociones, por el afán, por muchas cosas particulares que pueden pasar, podemos omitir cierta información. A la IA no le pasa eso. Entonces, cuando tú vienes a atender a un paciente que tiene una historia clínica de, no sé, 30 páginas, y llegas allá otra vez a preguntarle al propietario, bueno, cuéntame de Lila. Entonces se vuelve una atención supremamente larga, mientras que con la ayuda de la IA logramos tener un resumen en segundos, y tenemos todo fresco en la cabeza porque le diste una leída y eso pues definitivamente nos facilita las cosas. Entonces sí existe el miedo, pero hay que aprender es como a mirarlo desde otro ángulo, no enfocarnos solamente en esas cosas malas que a veces se expresan por ahí. Bueno, esto suena muy chévere. O sea, digamos que para uno como cliente, y aquí tenemos una paciente de más de 30 páginas seguramente. Eh, para uno como cliente debería ser un descanso que todo lo que ha pasado, independientemente que te atiendan varios profesionales de en casa, pues no todos se sepan bien lo que le ha pasado, en este caso a Lila, durante el tiempo. Lo otro es que la persona que normalmente lo atiende a uno cambia también, entonces uno chatea con una persona que colabora con la atención al cliente, pero esa persona también cambia en el tiempo, sobre todo para un paciente, pues no sé, como Lila, que son 9 años de paciente con en casa, y entonces pasa que esa persona, pues obviamente no va a ver quién es Lila. Pues si yo el año pasado le escribí a una y ahora es otra persona, ¿quién es esa? ¿Cierto? Entonces, si esto suena tan chévere y realmente para el cliente eso es una tranquilidad y también para la trazabilidad de la empresa lo es, ¿en dónde está el hueco? Porque este contenido es mucho sobre la transformación digital en estas empresas, pymes sobre todo, la IA como un factor de evolución para estas empresas, pero la dificultad tan berraca de que el humano quiera adoptar la IA y la acepte en un entorno con todos estos beneficios que estamos diciendo que hay, ¿cierto? ¿Cuál es el hueco? ¿Qué fue lo que pasó con el equipo en donde dijeron, no, esta vaina no? O nos dijeron, pucha, esto no vamos a poder con esto. Ok. Bueno,
Hubo varios aspectos. Primero, la migración desde un software sin inteligencia artificial a uno con inteligencia artificial, ¿cierto? Porque antes nosotros, primero todo era a mano, ¿cierto? Hace muy poco tiempo, en realidad, historias clínicas a mano, total. Después llegaron los software, entonces, bueno, redacta, ¿cierto? Redactar toma tiempo, Ay, sobre bueno, todo. y en eso de redactar toma tiempo, uno casi nunca ve un veterinario con un computador o cosas así, o sea, ese hábito de redactar normalmente era como en el celular, o era cuando llegaban a la casa, ese pedazo como era. Correcto. Pues muchos manteníamos como una libretica y anotábamos como las cositas así como muy puntuales, ¿cierto? Eso genera fallas en la información, ¿cierto? Se pierden cosas porque tú anotas una cosa muy puntual pensando que posiblemente lo vas a recordar después y después no lo recuerdas, ¿cierto? Entonces, muchas de esas historias clínicas que se migraron de este software que no tenía esta inteligencia artificial, lo voy a aceptar acá, daban pena. O sea, que quedaban unos huecos de información y unas cosas que uno decía como, o escribían muy rápido, o escribían mala ortografía, cosas así que pues, no lo deberíamos poder permitir. O sea, la historia clínica es un documento legal y tiene que quedar perfecto, Perfecto. ¿cierto? Entonces, esa migración, claro, vinieron historias clínicas incompletas con un montón de que nosotros pues no le podemos decir a la IA, llene eso con lo que quiera. No, obviamente no. Así tal cual, con esa información está trabajando la IA, ¿cierto? No podemos olvidar que a la IA la alimentamos nosotros con la información, ¿cierto? Entonces, ese fue un bache grande que traímos de nuestro pasado y de nuestra, la costumbre, ¿cierto? De, ay, no es que yo escribo aquí. Quiero hacer un énfasis ahí, y es en el tema de los hábitos y las rutinas. Muchos me han escuchado, inclusive pues gente que ha trabajado conmigo en equipos de trabajo, que me gusta mucho eso de entender cuáles son los hábitos y las rutinas de un equipo, porque una rutina instalada queda como en el inconsciente y la corre el cerebro a nivel automático, y una de las grandes dificultades, barreras para la adopción de cualquier cosa nueva es el hábito y la rutina que ya está instalada. Rutinas claves ahí en tu sector: escribir a la carrera, estoy desconcentrado en el paciente cuando estoy revisándolo y no en tomar nota. Las notas entonces las tomo es como claves para después acordarme, pero después acordarme es cuando llego a la casa. Todos los veterinarios de pronto no tendrán un momento en el que se sientan y pasan todo en limpio, porque el foco es el paciente y resolver el tema y no documentar. Entonces, en los hábitos y rutinas del sector ya hay una oportunidad de mejora para la transición. Gigante. Eso lo hemos hablado mucho con el equipo y eso es lo que yo les he hecho ver en todas estas charlas y en todas estas reuniones que hemos tenido. Y es que yo les he dicho, niños, ustedes durante la consulta es súper importante que uno, conecten con el propietario. Finalmente el propietario es el que paga, es el que toma decisiones, ¿cierto? Conocerlo, saber de qué manera le gusta a ese propietario que se comuniquen con él, mirar a los ojos, que te estén prestando atención. O sea, a mí me pasan las consultas médicas mías, que es el médico ahí detrás del computador y yo me siento como, ¿A qué ver? O pues, sea, soy un no, poste. sí, no, Además sí, que no ahora ni le existo, preguntan a uno casi nada. Es como, nada, listo, ya, tómate esto. Y uno es que, pero si no pero me si no te preguntas nada, dije, no o te sea, dije que es tengo. mi primera vez contigo en la vida. Total. Vamos a hacer un corte. Bueno, Pauli, qué otros hábitos, rutinas del equipo de trabajo, del equipo, digamos, administrativo, fueron esa barrera o estuvieron como presentando una dificultad a la hora de decir la IA, o me hago el loco, no la uso y la hago como el pendejo, que también me imagino que pasa? ¿Qué otras podemos destacar? Porque me parece muy chévere que otros sectores también identifiquen. Esto no es solo el sector veterinario, esas rutinas se dan en muchos otros sectores y nos pueden ayudar a identificarlas de una vez. Bueno, por ejemplo, a mí me parecía ellos perdían mucho tiempo porque si bien en ese momento de la consulta se dedicaban al paciente, después llegaban a su casa a llenar historias clínicas. O sea, trabajo extra, trabajo que nadie te está pagando, pero que sabes que lo tienes que hacer. Entonces, pues por ahí yo les decía como, o sea, solo viéndolo así, vean que es un tiempo que ustedes se ahorran, o sea, eso es un beneficio para ustedes totalmente. Em, Otra cosa importante con eso es, muchos no somos muy tecnológicos, ¿cierto? Es como, no, es que mi celular es modelo, Una flecha. una flecha, sí, es una flecha.
se me quedó varado, no corrió el programa, pues como cosas así. Entonces en eso tuvimos que estar como itinerando pues desde atrás para que en todos los celulares y de todas las maneras y con las flechas que tuvieran funcionara, Correr. ¿cierto? Y cogiera y corriera el programa y funcionara muy bien. Eh, Algo súper importante es el miedo. Los veterinarios, yo particularmente hablo también de mi experiencia personal, le tenemos pánico a equivocarnos, ¿cierto? Entonces, eso nos hace ser muy desconfiados, entonces por ese lado, pues desconfiamos de la IA, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está anotando? ¿Eso sí será verdad? ¿Eso que me dijo qué es? Y yo siempre les he dicho a ellos, ustedes son los que toman las decisiones y ese pensamiento crítico me hacen el favor y jamás lo abandonan. Pero, pero pues lean, conozcan, instruyanse, que no se pierde nada, pues mirando qué opciones nos está dando y qué nos está diciendo la IA. Pero entonces en ese mismo miedo, son como, no, y donde hunda un botón que no es, no, y donde yo marqué aquí me borre todo lo que escribí, no, y donde, entonces se quedaban varados y se quedaban a la mitad de la consulta, y yo, pero ¿por qué no terminaron en la consulta? No, es que me salió una cosa en la pantalla que yo no sabía qué era, entonces más bien me salí. Y yo, pero investigale, cachar, eso no pasa nada, nosotros lo corregimos por detrás. ¿Cierto? Entonces, como decirles, piérdale el miedo, hágale, hunda botones, explore, mire para qué sirve cada cosa. Eso también fue un tema. Bueno, ¿qué haría Paula y el equipo de En Casa? Que sabemos que ahora el equipo de En Casa es todo un equipo profesional en salud de nuestras mascotas, ya se nos fue por acá nuestra invitada especial. Y por el otro lado, también se ha convertido en un equipo tecnológico. O sea, se unieron dos equipos para poder transformar la empresa. ¿Qué harían diferente de lo que ya pasó ahora y de los aprendizajes que han tenido? Se decían, no, esto lo hubiéramos hecho completamente distinto. Pues desde mi parte, que ha sido más en la parte tecnológica, bueno, yo estaba un poquito ensanduchada, si es verdad lo que dice Betty, yo no sabía nada de veterinaria y he aprendido un montón de tecnología. Perdón, yo sabía mucho de veterinaria y he aprendido un montón de tecnología porque pues no tenía ni idea de ella ni de nada de esto. Yo creo que desde esa parte tecnológica, em, creo que como empezamos sobre la marcha, trabajando como tenemos que cambiar esto sin parar de trabajar, sin parar de hacer, creo que ver más el panorama de manera más amplia, porque entonces empezamos con algo pequeño y nos empezamos a dar cuenta que todo se unía con todo y empezamos con una cosa así de pequeña y terminamos con una cosa así de grande, ¿cierto? Entonces hubo que itinerar, mejorar mucho para conectar todas las cosas que tiene esto, porque es que son demasiados aspectos los que se tienen en cuenta desde salud. Si tú fueras a volver a comenzar el proyecto, lo comenzarías, ojo que te va a dar una encrucijada, ¿lo comenzarían ustedes como un proyecto de tecnología o como un proyecto humano que necesita llegar a la tecnología? No, definitivamente es un proyecto humano que debe llegar a la tecnología porque desde el punto que te hablé como desde la parte tecnológica, desde el punto del equipo, ¿qué hubiese hecho diferente? Desarrollar más las habilidades blandas, mucho más, o sea, eso es en lo que nos tenemos que enfocar ahorita nosotros como veterinarios, porque pues la IA ya tiene ese conocimiento no sé, todos los papers que hay, los nuevos medicamentos, las dosis, todas esas cosas que antes era como, me las tengo que saber todas, las tengo que tener aquí en mi Memoria. cabeza, ya no. Ya lo más importante es conectar con el paciente, conectar con el propietario, aprender a comunicarte con el propietario, a esa información que nos está arrojando la IA, que puede ser perfecta pues en su momento, ¿cómo se la vas a comunicar a ese propietario? ¿Cómo vas a hacer para que ese propietario también lo entienda? ¿Cómo vas a hacer para que esa persona confíe en ti, en lo que le estás diciendo? Porque finalmente él también puede ir a la IA y mirar a ver la IA qué le Claro, dice, claro. ¿cierto? Pero ¿cómo vas a generar esa confianza? ¿Y cómo vas a interpretar ese silencio de ese paciente y se lo vas a meter a la IA, por así decirlo, para que tenga esa información? ¿Cómo vas a convertir ese, no sé, esa respiración agitada, esa carita, esa mirada en algo que sea entendible para la IA y que después eso te aporte información en tu diagnóstico, ¿cierto? Súper. Entonces, hacer un examen físico
Exhaustivo, Perfecto, exhaustivo. perfecto, con nuestras manos, con nuestro olfato, con nuestros ojos, pues, ¿cómo vamos a pasar esa información hacia allá? Creo que haría ahí también un pare y hágale ahí, que ahí es el punto. Pauli, en cuanto a la atención al cliente, ¿cierto? Porque el sistema que ofrece en casa no solo hoy está soportando una mejor trazabilidad del paciente, un nivel de profundidad en en el análisis de los pacientes, un nivel de profundidad en el análisis de los pacientes, sino que también hay todo un servicio de atención al cliente, desde la recepción de las necesidades para agendar una cita o para enviar la factura y para enviar, digamos, el resumen de la atención y demás. Entonces, desde esa parte de atención al cliente, ¿qué has percibido tú de los clientes? ¿Qué harías diferente, por ejemplo, para que en una salida el cliente pues fuera, no se entere, que es como el miedo que tiene un montón de empresarios de, es que no va a sentir que lo atiendo yo, que sabemos que está ahí. Sí, sí, sí. No, en esos aspectos, o sea, la IA es lo mejor. Y ahí sí no, pues no tengo, porque esas eran cosas que nos quitaban mucho tiempo y que si lo documentamos bien y está ahí, la IA lo hace súper bien. Entonces, como, hola, qué pena, me mandas la última factura, va, ¿cierto? Y no es uno como justo, me mandas por favor la fórmula que le mandaron hace 3 meses y es uno como un loco buscando, no, la IA ya la tiene ahí, te la manda inmediatamente, ¿cierto? Súper. Em, con el cliente, como venían lo que acostumbrados a que pues nos hablaban y nosotros estábamos ahí, pues una persona ahí contestando y eso, así como en ciertas ocasiones encontraban respuesta porque te encontraban, ¿cierto? A veces no, porque, es que yo quiero hablar es con Paula. Bueno, Paula descansa de vez en cuando, Sí, sí. entonces era cierto. Pero el hecho de poder tener toda esa información y que otro veterinario o otra persona pueda responderte de manera correcta, eso hace que el propietario también esté contento de alguna manera, ¿cierto? Porque entonces, no, no necesito a Paula, pues es que todo el equipo está súper enterado, es que todos saben lo O que sea está que pasando. Paula por fin puede descansar un poquito. Saque la IA para salir a vacaciones. Y para poder que en este momento eso le conteste mientras estamos grabando. Estamos acá, sí, total. Bueno, Pauli, para ir terminando nuestra conversación, em, hay, como decía ahorita, otros sectores, sector turismo, sector inclusive sector médico, em, que todavía tienen temor, que todavía sienten que tienen que seguirlo haciendo así, así estén en una montaña y no de internet y cuando vuelvan el cliente se le fue, o no puedan sacar nunca vacaciones como le pasaba a Paula, ¿cierto? Em, pero en términos de qué les recomiendas a ellos y qué consejo les das. Porque sí, esto simplemente, como tú dices, es una herramienta. En su momento fue Illustrator, luego fue Excel, y todo se hacía antes en libros contables o cosas a mano, y hoy está haciendo la inteligencia artificial esa herramienta. Pero siempre como humanos tenemos miedo, siempre como, sobre todo desconfianza. Dices, no, eso no va a responder como yo, eso no va a hacer las cosas como yo. Em, ¿Qué les recomiendas tú? ¿Qué deberían hacer para empezar? Ok, bueno, lo primero es, no le tengan miedo, conózcanlo, ¿cierto? Los miedos siempre se deben enfrentar y se deben mirar cara a cara. Entonces creo que ir a mirar, a educarnos, a aprender sobre esto, creo que es crucial. O sea, para allá vamos y eso ya no tiene reversa. Entonces creo que enfrentarlo, educarnos, conocerlo, es lo primero que se debe hacer, ¿cierto? Em, y eh, crecer y educar otras partes de esa profesión en las que la IA no te va a reemplazar y en la que las que con las que la IA todavía no puede, ¿cierto? Entonces creo que ese sería mi consejo, mirar a la IA como una herramienta, utilizarla y aprender de ella y cultivar esas otras habilidades que también son supremamente necesarias e importantes para el desarrollo de esas profesiones y no abandonarlas ni dejarlas de lado. Bueno, yo también rescato algunas cosas que Paula mencionó y es no abandonar el pensamiento crítico analítico. Definitivamente los servicios que tienen que ver con cosas vivas, pues pucha, puede ser una planta.
un perro, un gato, un conejo, un caballo, una persona, un niño todavía más que también no te va a decir bien que le duele y se lo llora. Todas esas dinámicas, todas esas disciplinas, la inteligencia artificial está detrás de en un motor, corriendo con un montón de información, pero quien interpreta, quien es empático, quien lidera la experiencia que va a tener ese ser vivo en interacción contigo y con el tercero, llámese el cuidador, llámese el papá o llámese el cliente en el caso del turismo, eso no lo reemplaza. Ese tacto que cada uno de los profesionales ha desarrollado en el tiempo para poder generar esa experiencia, pero sí la documentación de la información, la identificación de las rutinas que tienen nuestros equipos de trabajo, esa documentación, ya sea en audios, hoy en día podemos, desde los que trabajamos pues también en tecnología, pues yo trabajo también con liderazgo de equipos y pues por supuesto en el tema de Martech, a través del tiempo hemos sabido que esas rutinas y que esos hábitos hacen parte de la transformación, así la transformación venga de adopción de herramientas.